hacemos algo bueno, queremos que muchas personas lo vean. Queremos que las personas, o solemos querer que las personas sepan quién lo hizo y por qué lo hizo. Porque es normal que el ser humano en su naturaleza humana quiera el reconocimiento de las personas por las cosas buenas que hace. Bueno, de la misma manera, si lo ponemos al ejemplo opuesto, cuando hacemos algo incorrecto, no queremos que nadie lo vea, no queremos que las personas sepan lo que se hizo. Y a veces tenemos esa mentalidad incorrecta de decir, si me escondo, nadie lo sabrá. Bueno, no somos los únicos que hemos pensado este tipo de cosas. El pueblo del Señor, el pueblo de Judá, también lo pensó. Pero a estas alturas de la historia bíblica en la que llevamos en Ezequiel, créeme, el juicio del Señor ya era inminente y el pueblo aún así pecaba deliberadamente contra el Señor. El día de hoy veremos el tema juicio y justicia, basándonos en Ezequiel 8, 1 al 18. Es todo el capítulo, pero lo veremos de forma muy rápida. Y la palabra de Dios nos dice así. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce y refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones a Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo, entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en las tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, y verás abominaciones mayores que éstas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. He aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre el altar, la entrada y el altar, como 24 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará nada mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Definitivamente es un dolor en el corazón lo que provocan estas citas bíblicas, porque vemos cómo el Señor liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, los guió en el desierto, les hizo ver milagros. Pasan los años y se olvidan de todo esto. Dios les dio un mandato muy específico y eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio. Enseñarás estas cosas de la ley, las fiestas, les recordarás por qué hacemos esto a tus hijos y ellos a sus hijos. Pero el pueblo lo olvidó. A veces tú y yo menospreciamos mucho el enseñar como familia. Varones, padres de hogar, a veces es normal que se olvide enseñarle la palabra de Dios a los hijos.
Y es que uno puede decir, bueno, para eso vamos al templo, para que los maestros, las maestras, les enseñen allá. Para eso están ellos. Para eso el templo debe dar clases a los niños. Pero, amados hermanos, no olvides que ustedes como padres, como varones o como cabezas de hogar, es su responsabilidad delante de Dios recordar las lecciones bíblicas a sus hijos para que el pecado no se enseñoree de ellos. Tan solo miremos lo que pasó con el pueblo de Dios. Aquí estamos hablando de Judá. Le fallaron a Dios, dejaron de enseñarle a sus hijos la verdadera enseñanza, el verdadero mensaje, olvidaron enseñarles a sus hijos lo que Dios había hecho por ellos. Y miren cuál es el resultado. Reincidían en el mismo pecado una y otra vez. Ezequiel aquí está recibiendo una visión. ¿Qué es lo que acabamos de leer? La visión que recibió Ezequiel. El mismo Dios lo toma en el espíritu y lo lleva al templo de Jerusalén. Y ahí en ese lugar, que debía ser un lugar santo, que debía ser un lugar de reverencia, el profeta y sacerdote es espectador de abominaciones que están haciendo ahí. Abominaciones y peor, ocultas. Están haciendo idolatría, están haciendo cultos paganos en el lugar que se supone era el lugar santo, un lugar sagrado delante de Dios. Estaban haciendo ritos secretos, todo en el corazón del culto a Jehová o en el lugar que debía ser ese culto al Señor. Juan Calvino no se equivocó cuando nos decía que el corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. El hombre siempre busca a quién adorar. Y tú y yo no somos diferentes en ese aspecto. Cuando nos alejamos de Dios, bien buscamos qué adorar. Puede ser el trabajo, las personas, la familia, los bienes materiales. Pero vamos, hermanos, esta misma actitud que tuvo el pueblo de Israel es lo que les causó el juicio. Y las consecuencias serían obra de la justicia de Dios. Y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Los primeros 6 versos, lo que estuvimos leyendo, nos permiten ver cuál era la acción que estaba, bueno, mejor dicho, qué es lo que hizo Dios para mostrarle a Ezequiel. El Señor le pregunta en el verso 6, ya después de que lo llevó y lo puso ahí en ese lugar, le preguntó el Señor, ¿ves lo que hacen? En el versículo 6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? ¿Ves lo que hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Dios llevó a Ezequiel a través de una visión y el profeta observó la idolatría que practicaban en secreto dentro del templo. Incluso cuando las personas que vio ahí dentro pretendían, entre muchas comillas, honrar a Dios de forma externa, el corazón estaba entregado a los ídolos. Es lo que estaba viendo aquí el profeta. Aquí debemos recordar algo, amados hermanos, y es que Dios es omnisciente, es uno de sus atributos. Y es santo, otro de sus atributos. Dios no se impresiona por rituales vacíos, sino que el Señor Dios Todopoderoso examina el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros debemos ver que, bueno, pese a que las personas pueden intentar o se esfuerzan en aparentar algo, una religiosidad al Señor, puede que el corazón esté vacío. Y eso al Señor no lo, no lo engaña, no lo sorprende, no lo toma ni siquiera en cuenta el Señor. Pero a veces, vamos más allá, hay idolatría secreta en nuestra vida. Podemos idolatrar a una persona, a nuestra familia, al trabajo, al dinero. Podemos negarlo, pero con nuestras acciones demostramos lo contrario. A veces idolatramos los afanes, los placeres, ambiciones incluso, y cosas así que han desplazado a Cristo del centro de mi adoración. Debemos examinarnos y decir, Señor, ¿acaso he quitado tu gloria de mi vida? ¿He quitado tu nombre de primer lugar en mi vida? Si es así, amada iglesia, es tiempo todavía de que nos arrepintamos. Porque a partir de lo que estamos por ver, se pone esto más fuerte. Las personas intentaban ocultar las cosas de Dios. Dice la Biblia en el verso 10, entré pues y miré aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Hermano, ¿eso quiere decir que si yo sueño con serpientes y eso significa idolatría? No, no nos está dando un patrón, como si fuera un glosario, un diccionario de animales en sueños y visiones, no. Lo que está haciendo aquí el Señor les está mostrando lo que hacían.
todas estas pinturas, ¿por qué las hacían? Porque esto era un culto a otros dioses. Los ancianos de Israel, los que debían ser líderes del pueblo, estaban justificando el pecado que estaban cometiendo. Justificaron ir detrás de otros ídolos porque aparentemente dicen, Dios ya no se interesa por nosotros. Y eso es más triste. Esto es realmente doloroso. No puede ser posible que los líderes del pueblo pensaran que Dios los había abandonado. Dios no nos abandona, pero lo que sí nos muestra el Señor es de que el hombre es depravado por naturaleza. El ser humano sin la gracia del Señor puede llegar a corromper incluso las actividades en la iglesia. Así de grave es el ser humano, así de pecador es el ser humano. El pecado nos engaña, el pecado nos ciega y el pecado endurece nuestro corazón. Amada iglesia, no le demos paso al pecado. Porque cuando viene el juicio de Dios para aquí, para el pueblo de Judá, viene con justicia. Porque Dios en su santidad no permite que el pecado llegue a él. ¿Acaso Dios es injusto o es cruel al permitir todo esto, todo el juicio que viene hacia ellos? Aquí viene la respuesta del Señor, verso 18. Por tanto, también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Aquí es algo sorprendentemente duro porque versos atrás, la Biblia dice específicamente en el verso 14, y me llevó a la entrada a la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas adorando a Tamuz. ¿Cómo es posible que estaban adorando a otros dioses dentro de la casa de Dios? El Señor no pasa por alto el pecado. Los hombres estaban adorando al sol en el templo, las mujeres estaban adorando a Tamuz, un dios falso, un dios babilónico, y bueno, se dejaron influenciar otra vez por las corrientes sociales que los rodeaban. Y Dios estaba declarando que su juicio vendría sin contención. La santidad de Dios no puede pasar por alto el pecado. Y es por eso que ahora sí venía el juicio y un justo juicio. Pero es que es cruel, ¿por qué iban a adorar al Señor o buscarlo y el Señor no los iba a oír? Eso no puede hacerlo Dios. A ver, tengamos aquí cuidado, porque el Señor les permitió buscarlo y el pueblo lo rechazó. Tú y yo tenemos muchas oportunidades para buscar a Dios. No rechacemos estas oportunidades. Amados hermanos, sin juicio Dios no sería justo. Pero recuerda, no hay contradicción entre todos sus atributos, su amor y su ira. Todo esto refleja la perfección de quién es Él. Amada iglesia, la paciencia de Dios no es permiso para pecar. Si estamos viviendo en pecado oculto el día de hoy, es momento de arrepentirnos y dejar de jugar con la gracia de nuestro Dios. Hoy es el día de arrepentirse sinceramente y regresar al Evangelio. Dios iba a traer juicio para ellos y esa era la justicia de Dios. Era algo justo, se lo merecían. Y tú y yo merecemos el castigo de nuestro pecado. Pero estamos a tiempo de arrepentirnos y estamos a tiempo de volver nuevamente al camino de la salvación. Estamos a tiempo, así que no desperdiciemos esta oportunidad. Busquemos al Señor. Rindamos nuestro corazón a Él. Como dijo Martín Lutero, toda nuestra vida debe ser un continuo arrepentimiento. Rinde tu corazón al Señor y pidámosle que destruya nuestros ídolos secretos. No vivamos una religión vacía, vivamos una verdadera comunión con el Dios que es 3 veces santo. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Nos vemos pronto. Tú mi salvación, mi fortaleza.